Muy buenas noches. Cantabria desde la Solana tiene como invitado a un escritor que precisamente se formó en el mundo del derecho y en el del urbanismo, pero que ha devenido en un escritor de gran nivel, no solamente literario, sino también por su capacidad para estudiar determinados personajes, determinados momentos históricos y traerlos a la literatura, pero siempre con esa carga de esa carga científica que supone que, además de leer una novela agradable para el lector, sirve también para aprender muchas cosas. Y me estoy refiriendo a Javier Tazón Ruescas. Buenas noches, Javier. Buenas noches. Que acaba de presentar en las librerías un libro, una novela histórica, que además está muy vinculada a Cantabria, puesto que nos habla nada menos que de Velarde, uno de nuestros héroes que se distinguió en la Guerra de la Independencia en su lucha contra la invasión francesa. Me refiero a una novela que se titula La estirpe de Velarde, en la que, obviamente, como indica su título, habla de Velarde, de su entorno, de su familia y de esa estirpe de héroes liberales que se movieron allá al principio del siglo XIX de una manera directa y a veces heroica. Pero bueno, lo mejor es que seas tú, Javier, quien nos hables de cuál es el contenido de esta obra, La estirpe de Velarde. Bueno, pues habla efectivamente, lo has dicho muy bien. Habla de Velarde y habla de sus secuaces, digamos, sus seguidores, sus amigos, y efectivamente los liberales, que fueron los que mantuvieron la lucha, vinculados a la Constitución de Cádiz, fueron la columna vertebral de la resistencia contra los franceses y de la resistencia también contra otros, los españoles, que defendían a los franceses. Porque, según mi opinión y lo que mantengo a lo largo de toda la novela, es que aquella guerra no fue propiamente una guerra normal, sino que fue una guerra civil. Media España contra media España. No eran 4 monos los afrancesados, sino todo lo contrario. Incluso, en algunos momentos de la historia, llegaron a ser mayoría prácticamente absoluta. Hubo ciudades, como Sevilla, que eran claramente afrancesadas. Y claro, esto no es que se haya escondido a lo largo de la historia, pero se ha ocultado un poquito. Fue una primera guerra civil. Y además las consecuencias de esa guerra civil han seguido existiendo a lo largo de la historia, solapadas, escondidas, y en los diversos enfrentamientos que se han producido en este país, pues han salido a flote las mismas tendencias. Hay como una especie de recuperación de las banderías de aquella época a lo largo de todos los conflictos que se han planteado en el siglo XIX e incluso en el XX. Bueno, el tema, en efecto, yo creo que es de enorme interés, entre otras cosas, porque también hay un debate, y sobre eso me gustaría que tú hablaras, aunque ya has dicho algo en el inicio, que consideran que los afrancesados, que en principio eran los que no defendían la patria frente a la invasión francesa, en el fondo eran los que traían la modernidad, el progreso. ¿Hasta qué punto ha habido esa dicotomía en la historia y hasta qué punto se refleja en este libro, La estirpe de Velarde? Bueno, pues fueron dos tendencias enfrentadas y al mismo tiempo hermanadas, ¿no? La de los afrancesados y la de los liberales, entendiendo por liberal el revolucionario del siglo XIX, no en el concepto de liberal actual, ¿no? Eran dos, y había una tercera, que eran los ilustrados, que también tenían la misma idea, ¿no? Carlos III, Carlos IV, Godoy, eran ilustrados, bebían de la enciclopedia francesa, eran amantes de Rousseau y de todos los grandes pensadores franceses. Pero aparte de los ilustrados, que estaban en el poder y con el poder, estaban también los afrancesados, que lógicamente seguían las instrucciones de José Bonaparte, eran josefinos, ¿no? Y propugnaba pues lo mismo, pero de una forma un tanto más acelerada. Y había otros que lo propugnaban de forma súper acelerada, que eran los revolucionarios españoles, los liberales, que
equivalen a los jacobinos franceses, entre los cuales estaba Velarde. Bueno, la figura de Velarde, en efecto, un héroe cántabro que tiene estatua desde hace mucho tiempo en la ciudad de Santander. Estamos aquí al lado mismo de una calle que lleva el nombre de los dos héroes, de Daoíz y de Velarde, hasta el punto de que para algunas personas poco ilustradas les parece que es un mismo personaje. ¿Qué significó Velarde? Y sí me gustaría hacerte una pregunta concreta, que supongo que tú leíste el libro que publicó Pérez de Reverte, en el que habla de Velarde, que le publicó precisamente en el aniversario del inicio de la Guerra de la Independencia, por tanto en 2008. ¿Cómo queda esa figura en la historia de España, la figura de Velarde? Bueno, la figura de Velarde, tal y como la plantea mi colega Pérez Reverte, es la oficial. Es una visión de un personaje brioso, viril, poderoso, el típico español que no se doblega, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no, yo hago un personaje humano. Velarde era un muchacho que no tenía experiencia militar. Tenía 29 años, en aquella época ya eran años, ¿no? Sí. Pero él vivía en un mundo aparte. Era un amante de la Revolución Francesa. Era una persona obnubilada por la figura de Napoleón Bonaparte. Era artillero como él, además. Era masón. Esto tampoco quiere decir mucho, porque en aquella época, pues la mayor parte de los cuadros militares pertenecían de alguna forma a la masonería. Pero sobre todo era un hombre que quería transformar la sociedad. No se había separado de alguna manera de sus orígenes aristocráticos, tenía un tío conde, y él en realidad era un hombre que había optado por el cambio social. Hablaba francés, no había ido a Francia, pero hablaba francés. Lo había aprendido por medio de un factor, de un criado francés, de su tío, ¿no? El conde. Y cuando llega Murat a España, cuando establece su Estado Mayor en Buitrago, le llaman a él, que estaba en el Estado Mayor, para que actúe de traductor de francés. Y Murat, viendo la valía del muchacho, porque realmente era un científico, era un hombre de ciencias, había hecho una serie de trabajos impresionantes sobre la máquina de Bouvard, de la trayectoria de la balística, era una gran autoridad. Querían que se pasara a su bando. Era masón también Murat, y pertenecían a unas logias que correspondían a una misma línea ideológica. Había mucha similitud entre ellos. Y Joaquín Murat, que se consideraba el futuro rey de España, luego ya sabemos lo que pasó, que Napoleón le desilusionó, pero él quería tener a Velarde consigo. Y Velarde habría ido con él. Es que lo lógico es que se hubiera ido con él. Pero Murat comete un error gravísimo. Se confiesa y le dice, vamos a ver, la idea que tenemos nosotros es que Francia se va a extender hasta el Ebro. Vamos a recuperar lo que se llamó la marca hispánica, de forma que Francia llegará hasta el Ebro, incluirán las Vascongadas e incluirán también Cantabria, y el resto será España, incluida Portugal. Entonces esto a Velarde le chirría, porque él era un revolucionario liberal que entendía que el concepto de nación era único e indivisible, y que si España es España, no puede ser otra cosa que no sea el territorio que tenemos. Y esto le chirrió a Velarde, y eso hizo que se separara de los franceses. Hasta tal punto se separó que participó en la famosa conjura del 2 de mayo, que para nosotros pudo equivaler a la toma de la Bastilla. Él era un afrancesado total, incluso en Muriedas hay una cama estilo imperio que era muy difícil de conseguir, pero sin embargo la vida le llevó por otros caminos, ¿no? Y era un muchacho que no tenía experiencia militar, ninguna. Daoíz sí tenía experiencia militar. Luis Daoíz era un sevillano que había participado en varias acciones de guerra, era un hombre curtido, era un hombre mayor, tenía 35 años, casi 40, y era el que realmente mandaba en el Parque de Monleón. Y claro, lo que hace Velarde, el gran mérito de Velarde es convencer a su superior para que
se uniera al levantamiento. Se unieron al levantamiento en contra de toda la oficialidad, en contra de todos los nobles, en contra de la Iglesia incluso. Todos por sistema se opusieron a esos rebeldes sediciosos que se levantaban en el Parque de Monleón. Si Velarde o Luis David hubieran sobrevivido, ¿qué habría pasado? Pues que los habrían fusilado los españoles al día siguiente. Eran unos rebeldes. Los que luego estuvieron a favor de la patria y contra los franceses, esos en aquella época veían muy mal el levantamiento callejero del 2 de mayo. Es una cosa curiosa de la historia. Y esto es lo que de alguna forma reflejo yo, aparte también de cierta inmadurez de Velarde. Velarde era muy joven, muy exaltado y cometió gravísimos errores tácticos, ¿no? Por ejemplo, era tan inocente que le fue a contar el plan de insurreccional a su superior, el general O'Farrill, con la intención sana, no de chivarse, sino con la sana intención de decirle, esto es lo que vamos a hacer, vamos a ganar, apúntate con nosotros. Y O'Farrill le dijo, sí, bajo, por supuesto que sí, vale, no te apures que yo me apunto, sí. Entonces lo que hizo fue separar a todos los rebeldes, les fueron separando, y tomaron otra medida importantísima, que fue quitar a toda la guarnición española de Madrid, le quitaron la munición, para que no tuvieran la tentación de rebelarse. Y así fue. Bueno, y al final los rebeldes ganaron la guerra. Al final ganaron la guerra, pero hablar en la novela se habla mucho de la guerra, no solamente se habla de la guerra a nivel cántabro, porque se desarrolla la guerra en la novela en Cantabria, en cierto modo, sino también en Madrid, en Cádiz, en Bailén, en Zaragoza, ¿no? Nos desplazamos por todo el territorio nacional. Sí, ganaron la guerra, pero ¿quiénes ganaron la guerra? Los que dirigieron la guerra fueron los liberales, los guerrilleros liberales y los liberales militares y las Cortes Constituyentes de Cádiz. Y junto a ellos estaban otras personas que no eran propiamente patriotas, pero que después fueron los que ganaron. Fue Fernando VII y sus seguidores, que le llamado el rey Felón, que era el peor de los afrancesados, porque es que este hombre, sorbía los aires por donde pasaba Napoleón. De hecho, él estaba dispuesto a todo con tal de casarse con una princesa, entre comillas, de la familia de Bonaparte. Estaba dispuesto a bajar absolutamente de categoría. Y claro, ganaron la guerra estos señores, es el problema. Y sin embargo, entre los ganadores hubo dos bandos. Unos, los integristas, y otros, los claramente revolucionarios. Ganaron los primeros. Bueno, acabas de nombrar a Fernando VII. Hay una idea generalizada de que ha sido el peor rey de España. ¿Tú crees que es así? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. En aquella época la monarquía española estaba muy degenerada y Napoleón quiso dar el golpe final. A Napoleón le daba vergüenza la existencia de los Borbones. Le daba vergüenza. Porque era una dinastía antiquísima en Europa y la suya, la dinastía napoleónica, era pues es una dinastía de cartón piedra, ¿no? de zapateros elevados a la categoría de mariscales y de nobles, ¿no? Y lo que quería era eliminar el sustento físico de los Borbones en España. Esa era la idea central de Napoleón. No transformar la sociedad española, no, ni siquiera conquistarla, quería eliminar a los Borbones. Y esto le llevó de error en error, estratégico y táctico, hasta que perdieron la guerra, claro. Bueno, volvemos a la novela, La estirpe de Velarde. ¿Qué queda de esa estirpe de Velarde, en tu opinión, en la Cantabria actual? La estirpe de Velarde. La estirpe de Velarde es un término simbólico que refleja a los que secundaron la transformación en aquella época, la transformación política de la revolución liberal. Después hubo varias revoluciones donde estas personas siguieron ahí y actualmente seguimos transformando la sociedad con necesidad de
hacer que las tesis básicas de la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad se mantengan? Pues posiblemente sí, y pues seguramente ahí está la estirpe de Velarde. Es decir, yo lo que mantengo es que Velarde era un hombre revolucionario y que de alguna forma en las tesis más progresistas de la sociedad actual se mantiene, de la misma forma que la oposición a ello se mantiene en el otro bando, ¿no? Las dos Españas surgieron ahí. De hecho, España surge en la Guerra de la Independencia, no como muchos piensan, en la época de los Reyes Católicos, no, surge en la Guerra de la Independencia, la misma bandera rojigualda empezó a funcionar en las diversas unidades del ejército español y de las guerrillas en la época de la Independencia. Es ahí donde se forja la patria hispánica. Y, como cualquier nacionalismo emergente, el español era un nacionalismo más, determinados símbolos son elevados a la categoría de intocables, entre ellos Velarde. Pero lo curioso del caso es que a Velarde le elevan a la categoría de héroe nacional justamente los que no tenían un concepto muy claro de la patria, porque para ellos era Dios y rey. Lo de Dios, patria y rey, eso era un añadido muy raro. Bueno, para escribir novela histórica, como es este caso, la estirpe de Velarde, hay que trabajar mucho la documentación. ¿Cómo trabajas la documentación? ¿Cuánto tiempo te lleva documentar los personajes, el entorno, las costumbres sociales y, lógicamente, los hechos históricos? Eso lleva mucho tiempo, es un trabajo laborioso, es lo más difícil y también lo más mágico de la novela histórica, porque una vez que has ambientado, una vez que tienes la historia en fila, todos los elementos históricos uno tras otro, entonces es el momento en que tienes que introducir la trama en la historia, y eso es lo más difícil. Ahí es donde se suele patinar en novela histórica. Hay quien tiene la tendencia a hacer que predomine la historia sobre la trama, otros justamente lo contrario, y hay que buscar un equilibrio. Entonces, en esta novela, aparte de la documentación histórica y de las narraciones históricas, hay un personaje que es Mariana, una niña que cuando era niña coincidió con Velarde en Segovia, y que pasados los años termina siendo una guerrillera junto con Campillo y los Vengadores de Cantabria. Esta muchacha es el equivalente cántabro, podríamos decir, a una persona que realmente existió, que es Martina Ibarriaga, que era una comandante guerrillera del Duranguesado, ¿no? Entonces, en cierto modo, es el mismo personaje, pero hecho ficción y hecho cántabro. Aparece también Campillo, aparece el Marquesito, aparecen muchos personajes históricos. Y en Cantabria se desarrolló una parte de la novela, siguiendo las aventuras de Campillo. Pero también vamos a Zaragoza, también somos un poco críticos con la actitud de Palafox. También hacemos ciertas críticas a los primeros campos de concentración que se usaron en Europa, que fueron precisamente españoles, el campo de Cabrera, en el que murieron 3 de cada 4 prisioneros de hambre, o los pantalanes de Cádiz, o la misma batalla de Bailén, o la toma de Córdoba. Mis personajes no están en todas partes, porque eso es una cosa que yo siempre he detestado de la novela histórica, al uso, que los personajes parece que tienen que estar en todas partes para dar vida a la historia, ¿no? Mariana es un personaje que está a lo largo de toda la novela, recordando su historia ya en país, en el exilio, relacionándose con exiliados de los dos bandos, tanto afrancesados como liberales, y recordando la historia de Campillo y recordando su propia historia, y al mismo tiempo hay escenas que no tienen aparentemente ninguna relación con la trama central, que son las que yo voy colgando, Zaragoza, Bailén, que sí tienen una cierta relación con ella, pero leve. Esto es lo que se llama, en técnica literaria, la fragmentación. Para evitar que mi personaje esté por toda la geografía española, pues fragmento la narración. Entonces, a lo largo de toda la novela hay una especie de columna vertebral, que es la historia de Mariana, guerrillera, y al mismo tiempo hay otros elementos. Sigo aquí así las enseñanzas de Fernando del Paso,
en su obra Noticias del Imperio, en el que él crea un eje central, que es el monólogo de Carlota, la emperatriz Carlota, y luego va, igual que yo, adjuntando estos elementos. De alguna manera, esta novela, desde el punto de vista técnico, es seguidora de Fernando del Paso y posiblemente será quizás la única que se haya escrito aquí en España, siguiendo la corriente de la nueva novela histórica, utilizando el sistema de la fragmentación. Bien, estamos llegando al final. Has citado una figura que yo creo que en Cantabria es muy poco conocida, la del guerrillero Campillo. Una pincelada sobre Campillo. Campillo era, como todos los guerrilleros, un pretendido héroe. También soy muy crítico con Campillo. Hay una leyenda sobre el Campillo, ¿no? Las montañesas llevan en el corpiño un letrero que dice «Viva Campillo». Campillo era un hombre fuerte, un hombre dominante, un hombre con gran capacidad de mando, un excelente militar, pero también tenía sus defectos. Cuando acaba la guerra, está buscando la manera de que lo asciendan unos u otros. Esto les pasó a muchos guerrilleros. Y de esto se habla poco. Muchos guerrilleros que lucharon contra los franceses, que eran liberales, que luego no les hubiera importado que les hubiese facilitado el ascenso los realistas o los liberales. Les era igual. Campillo era también de este tipo. Se han descubierto recientemente unos documentos en ciertos archivos vascos que a mí me han llegado, según los cuales, pues bueno, Campillo no era tan trigo limpio y tan héroe legendario e idealista como se supone. Era un guerrillero y a los guerrilleros lo que les hacían los militares de cuchara era ponerles en su sitio y decirle, bueno, un momento, vosotros sois tenientes coroneles, sois coroneles, pero ojo, sois lo que sois de cuchara, no os podéis comparar a nosotros. Y les humillaban todo lo que podían. Y Campillo se dejaba de cierto modo. Y luego también tantas heroicidades, bueno, eran un poco exageradas. Los guerrilleros tendían a exagerar muchísimo sus méritos. Muy bien, pues muchas gracias a Javier Tazón y recomendarles, como no, esta novela, La estirpe de Velarde, prologada además por Joaquín Leguina, por tanto todo queda en Cantabria, el autor, el tema, el protagonista Velarde, etcétera, etcétera. Y decirles que este libro ya está a la venta, lo pueden ustedes adquirir, y que sin duda es una novela que permite, por un lado, disfrutar de la lectura y por otro lado, tener un conocimiento bastante más profundo de lo que fue la Guerra de la Independencia y todo su trasfondo. Muchas gracias y buenas noches. A ti.